Increíble revelación. La madre millonaria descubre a su ama enseñando a su hijo ciego en una lucha por el futuro. María siempre había pensado que el mundo se había ensombrecido un poco más desde que nació Daniel, ese niño lleno de luz y risas. Sin embargo, no podía ver el mundo que lo rodeaba, y eso la desgarraba. A sus 38 años, mantenía el equilibrio en su vida diaria trabajando en un pequeño restaurante del barrio, ganando justo lo suficiente para sobrevivir. Pero el sacrificio que hacía no era solo por ella, todo lo hacía por su hijo, por ofrecerle un ambiente que rebosara de palabras, sonidos y amor. Un sábado soleado, mientras paseaban por el parque, sus miedos cotidianos se vieron contrarrestados por la presencia de Luisa, su antigua ama de llaves. Al reconocerla con la antigua delantal de cocina aún en su mente, la imagen de Luisa cambió rotundamente. Ahora era una mujer empoderada, que brillaba con el aura de quienes han encontrado su camino. Le contó a María sobre su nuevo trabajo en una prestigiosa universidad, enseñando sobre métodos de enseñanza inclusivos. María sintió cómo un hormigueo se intensificaba en su estómago. Un revoltijo de admiración y, a la vez, celos le invadió. La conversación se tornó cada vez más difícil para María. ¿Por qué había tenido que sentirse inferior al ver a Luisa, cuando había sido ella quien ocupó su hogar durante tantos años? Ya no eran las mismas. Mientras Luisa hablaba de sus alumnos, María no podía evitar cuestionar el futuro de Daniel. ¿Tendría realmente acceso a una educación que le abriera oportunidades? Su corazón se llenó de ansiedad. La idea de participar en un taller gratuito que Luisa estaba organizando para niños con discapacidades se convirtió de repente en un dilema incomprensible. Debería aceptar la ayuda de quien alguna vez estuvo en su servicio. Asistió al primer día del taller, pero no sin una sombra que la seguía. Desde un rincón, observó a Daniel participar con otros niños que, como él, tenían diferentes capacidades. Fue un momento hermoso, pero el nudo en su pecho creció al darse cuenta de lo que se sentía. ¿Podía ella, una madre soltera, realmente ofrecerle a su hijo tanto como esa, Luisa? Cada risa de Daniel era un eco de alivio, pero María no podía sacudirse la sensación de inseguridad. Su mente se llenó de pensamientos oscuros sobre su valía como madre. La preocupación de que su orgullo pudiera separarla de lo que su hijo realmente necesitaba la envolvió. Mientras tanto, Luisa, entre risas contagiosas, mencionó casualmente que sus familias estaban entrelazadas, recordando historias que una vez habían compartido. Una sacudida recorrió el cuerpo de María. El legado que creía perdido resurgía como un espejismo que la confrontaba. María se sentía atrapada entre el deber de proteger a su hijo y la oportunidad de reescribir su historia. ¿Podría abrirse a crear un nuevo lazo con Luisa, dejar atrás su orgullo? Se encontraba en un mar de emociones contradictorias. La dignidad que había construido chocaba con la posibilidad de aceptación. Frente a la risa y el apoyo, la presión aumentó. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El taller avanzaba, los vínculos entre Luisa y Daniel se fortalecían, y María se debatía entre el orgullo que la había mantenido en su burbuja y la aceptación del apoyo que podía transformar la vida de su hijo. Pero entonces, un teléfono sonó. La voz del otro lado reveló un secreto que podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable, y María se quedó paralizada, preguntándose si algún día podría reconciliar su pasado con un futuro lleno de posibilidades. María miró fijamente al teléfono, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. La voz al otro lado era familiar, pero su mensaje era inesperado. Un viejo amigo de la familia, Javier, había estado intentando comunicarse desde hacía días. Ella le había ignorado, obsesionada con sus propios demonios, con sus inseguridades, hasta que finalmente, una tarde, decidió devolverle la llamada. María, tengo algo importante que contarte. No es fácil, pero tú y tu hijo pueden tener una oportunidad excepcional, decía Javier, su voz llena de urgencia. A medida que Javier hablaba, la marea de emociones que había estado contenida en María comenzó a empujarse hacia la superficie. Él le explicó que había una beca disponible para niños con discapacidades,
gestionada por una fundación que apoyaba a menores en situaciones desfavorables. La posibilidad de que Daniel accediera a una educación de calidad ahora se manifestaba como una luz en el horizonte. A medida que escuchaba, una serie de preguntas recorrieron su mente. ¿Realmente podría confiar en esta oportunidad? ¿Era capaz de enfrentarse a su propia resistencia a aceptar ayuda? Las dudas comenzaron a girar, pero también un nuevo sentimiento emergió: la determinación. En lugar de dejarse llevar por el pánico, debía actuar. Para María, Daniel era su única prioridad, su razón de ser. La idea de que él pudiera prosperar la llenaba de energía. Lo que había aprendido en el taller con Luisa se convirtió en un aterrizaje práctico de sus emociones. Se recordó a sí misma que el amor por su hijo no necesitaba del orgullo. De hecho, el bienestar de Daniel superaba cualquier inseguridad que pudiera sentir. Mientras pasaba la tarde reflexionando sobre su vida, María contempló la posibilidad de reconectar su historia con la de Luisa. Ambas tenían un pasado compartido, y ahora quizás un futuro entrelazado podría surgir de las cenizas de viejas tensiones. Decidió que era el momento de hablar con Luisa. En un impulso lleno de angustia, se acercó después del taller. La encontró compartiendo una risa con los niños. El brillo de su felicidad irradiaba. María se dio cuenta de que esa era la versión de Luisa que había echado de menos, la que le había enseñado a cocinar a ella y a encontrar belleza en lo cotidiano. Sin embargo, ahora había un añadido. Luisa era una pedagoga, una mujer empoderada que había recorrido un camino que María apenas comenzaba a explorar. «Luisa, necesitamos hablar», le dijo María, con una mezcla de nervios y determinación. «¿Todo bien, María? Te vi un poco distante», contestó Luisa con una sonrisa suelta. «No, no está bien. Quiero que la vida de Daniel cambie. He tenido una llamada de alguien que me ofreció ayuda, pero siento que lo que realmente necesito es tu apoyo. Te necesito a ti como mentora, como amiga», confesó María, cada palabra emergiendo del fondo de su ser. La mirada de Luisa se transformó. Era como si una ventana se abriera en su interior. La sorpresa seguía a la comprensión. «María, por supuesto que estoy aquí para ayudarte. Lo que he aprendido no es solo para mí, es para compartir». Ambas mujeres se exploraban en un nuevo contexto. Con cada intercambio de palabra, la barrera que había sostenido María comenzó a resquebrajarse. Se sentía vulnerable, pero también liberada. Las posibilidades de redescubrirse estaban ante ella. Sin embargo, a medida que la conversación se desarrollaba, una sombra se cernía en la mente de María. Javier no era el único que había llamado. En su mochila, su teléfono sonó nuevamente. Era una notificación. El buzón de mensajes se llenaba de información que no podía ignorar. Llamadas perdidas de numerosas instituciones que parecían querer más de lo que estaba dispuesta a dar. Mientras se adentraba en el nuevo camino con Luisa, no podía evitar preguntarse qué más se escondía tras la puerta que apenas había comenzado a abrir. ¿Podría el pasado acecharla de nuevo, o tendría finalmente la oportunidad de volar? En el aire flotaba una pregunta aún más inquietante. ¿Qué otras realidades le aguardaban a medida que se adentraba más en un mundo que antes había evitado? La tensión de su corazón buscaba respuesta mientras cerraba los ojos, dispuesta a descubrirlos. La mañana siguiente, el sol entró a raudales por la ventana, iluminando la habitación de María de manera casi desafiante. Ella se incorporó lentamente, consciente de que el día que tenía por delante podría cambiar el rumbo de su vida y la de Daniel. Las notificaciones del teléfono seguían retumbando en su mente, un eco de voces que, sin embargo, temía escuchar. Decidió que no podía permitir más distracciones. Su prioridad era enfocarse en el futuro, en esa nueva oportunidad que Javier había mencionado y en las asesorías que Luisa le había ofrecido. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos estaban enredados. Daniel aún dormía, su pequeño cuerpo seguro y ajeno a las tormentas de su madre. La idea de que él pudiera asistir a una escuela donde sus capacidades fueran reconocidas y valoradas la llenaba de esperanza. Sin embargo, ese brillo rápidamente se tornó en preocupación. ¿Sería capaz de mantener esta nueva determinación? Estaba lista para abrirse a nuevas posibilidades. Tras desayunar, María se decidió por un pequeño ritual que había aprendido de Luisa. Escribir. Tomó una hoja y un boli y comenzó a anotar sus pensamientos más urgentes. Necesitaba establecer un plan, no solo sobre cómo enfrentar la llamada de Javier, sino también sobre cómo se comportaría en su relación con Luisa.
Necesitaba definir cómo crecerían juntas. Mientras escribía, las palabras comenzaron a fluir con más confianza. Su escritura empezó como una confesión, pero pronto se transformó en una declaración de intenciones. «Quiero aprender», escribió. «Quiero ser la voz de Daniel en un mundo que, demasiado a menudo, lo ha silenciado». Con cada frase, podía sentir que sus antiguos miedos y la inseguridad que había estado tan presente comenzaban a desvanecerse un poco. Puede que la idea de aceptar ayuda aún la incomodara, pero esta incomodidad era el primer paso en su viaje hacia la transformación personal. Después de revisar sus notas, hizo una llamada. Javier había sido claro. El siguiente paso era formalizar la solicitud de la beca. Al otro lado del teléfono, su voz parecía más fuerte, más decidida. Con cada palabra que intercambiaron, volvió a sentir que estaba tomando el timón de su vida. La energía que había sentido durante el taller con Luisa regresaba a ella, empoderándola para superar al menos una de las sombras que habían acechado su vida. Sin embargo, cuando la conversación terminó, el peso de la incertidumbre apareció. ¿Cómo sería el proceso? ¿Qué preguntas le harían sobre su capacidad como madre? ¿Sería suficiente su amor por Daniel para demostrar que merecían esa oportunidad? Estas reflexiones comenzaron a desestabilizar su renovada confianza, generando una lluvia de dudas que amenazaba con arrastrarla de nuevo a la desesperanza. A medida que la tarde caía, María se preparó para encontrarse nuevamente con Luisa. En su interior había un torbellino, emociones encontradas chocando como olas. ¿Era correcto ser tan abierta? Mientras más trataba de abordar estos sentimientos, se dio cuenta de que ocultar su vulnerabilidad era una trampa. Luisa había dejado claro que la autenticidad era la clave para construir una nueva relación, una que valía la pena entre ambas. Al llegar al taller, una pequeña multitud de niños reía y corría por el patio. Sin embargo, su mirada se centró en Luisa. Ella era diferente, parecía iluminarse entre todos los demás. María sintió una extraña mezcla de admiración y temor. Sabía que esta sería la primera vez que le compartiría no solo su deseo de ayuda, sino también su miedo de no poder ser suficiente. Con cada paso hacia Luisa, el eco de su determinación resonaba en su mente, pero se dio cuenta de que enfrentar su verdad era solo uno de los obstáculos de este nuevo camino. Celosamente, guardó su escritura en el bolso, sintiendo que comenzaba a construir su identidad en torno a su papel como madre y su papel en esta relación. Pero estaba a punto de enfrentar una revelación que podría arruinar todo lo que había construido. Había visto un mensaje en la pantalla de su teléfono. No había tenido el valor de abrirlo antes, y ahora, al mirar la notificación, su corazón se aceleró. Era un mensaje de la misma institución que había estado tratando de contactar, uno que parecía contener más que una simple respuesta a su solicitud. Mientras el mundo a su alrededor se desvanecía nuevamente, María se dio cuenta de que lo verdaderamente importante estaba por revelarse. ¿Podría esta nueva realidad ser la prueba definitiva de que lo que más quería estaba más cerca de lo que imaginaba? El aire en el taller estaba cargado de energía, pero María sentía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Quería abrir el mensaje y absorber su contenido, pero por un instante, todo su ser se detuvo. Ciertamente, el miedo a lo que pudiera salir a la luz la llenaba de inquietud. ¿Y si no era lo que esperaba? ¿Y si esa respuesta significaba que todo su esfuerzo había sido en vano? Sin embargo, una parte de ella también sabía que era hora de enfrentarse a la realidad, fuera cual fuera. Con un suspiro profundo, presionó sobre la pantalla. Las palabras comenzaron a formarse ante sus ojos, involucrando su mente como si fueran un rompecabezas que decrecía. Había sido seleccionada para una entrevista, un paso crucial en el proceso de la beca. El mensaje no solo era una respuesta, era una puerta abierta a nuevas oportunidades, un paso que podría transformar su vida y la de Daniel. La emoción inicial se mezcló rápidamente con una ansiedad feroz. ¿Estaría preparada para lo que vendría? Mientras Luisa comenzaba la sesión del día, María tomó asiento, su mente aún vueltas en esos pensamientos vertiginosos. Sabía que debía ser parte activa de esta experiencia, pero su mente continuaba divagando, cuestionando cada aspecto de su capacidad como madre. ¿Sería aquella entrevista la prueba definitiva de que era suficiente? ¿Sabía a lo que se estaba exponiendo? Ahora era también la oportunidad de demostrar su espíritu luchador, de liderar su propia vida. Luisa, percibiendo la inquietud de María, se acercó con una mirada perspicaz. Ella siempre había sido una figura de fortaleza y apoyo en su camino y, ahora, más que nunca,
Su consejo resultaba invaluable. La mentoría de Luisa había iniciado un proceso de autoexploración que María nunca había imaginado. Con el simple hecho de compartir su historia y sus emociones, su relación estaba evolucionando hacia algo más profundo, más significativo. Es normal sentir miedo ante lo desconocido, comenzó Luisa, segundos antes de que la sesión iniciara. Es un paso hacia la grandeza. La clave está en comprender que esa vulnerabilidad que sientes es parte esencial del crecimiento. María asintió, sintiendo cómo las palabras de Luisa se incrustaban en su corazón, como un recordatorio de que estaba en un viaje de redescubrimiento. Las horas siguientes pasaron rápidamente mientras el taller se desenvolvía. Había juegos, aprendizaje y momentos en los que la risa se robaba el aire. En medio de todo, María comenzó a sentir un renovado sentido de propósito. La incertidumbre sobre la entrevista por la beca seguía allí. Era inevitable. Pero a su vez, empezó a cambiar su forma de pensar sobre sí misma. Las creencias limitantes que habían estado ensombreciendo su vida comenzaban a disolverse ante la tenacidad de su nueva visión. Tras la sesión, mientras los niños se dispersaban y comenzaban a despedirse, María se acercó a Luisa. ¿Crees que estoy lista para la entrevista? La pregunta la llevó a un instante de reflexión, y Luisa observó a María con un medio sonriso de confianza. Si lo que ves es un reflejo de tu dedicación y amor por tu hijo, entonces sí, estás más que lista. Las palabras de Luisa resonaron en su interior, y María sintió que su corazón se llenaba de una determinación renovada. Tan pronto como se despidió de Luisa, el mensaje se amplificó en su mente, llevándola a un nuevo espacio en su desarrollo personal. Sin embargo, ese espacio también se acompañaba de un peligro, una sombra que acechaba de nuevo. Carlos, su expareja, había regresado a la ciudad. El eco de las conversaciones que había tenido con él en el pasado la golpeó con fuerza. ¿Qué significaría su regreso? Nuevos conflictos, o tal vez nuevas oportunidades de cerrar viejas heridas. Mientras caminaba hacia casa, María se dio cuenta de que su propio crecimiento personal estaba a punto de ser desafiado de maneras que no había anticipado. ¿Podría enfrentar el regreso de Carlos sin perder su renovada fuerza? La pregunta resonó mientras se aventuraba hacia lo desconocido, sintiendo que cada paso que daba era una afirmación de su nuevo yo. Con el horizonte ante ella, el futuro parecía aún más incierto pero, esta vez, más empoderador. El camino que había decidido tomar ahora la llevaría a decisiones que pondrían a prueba no solo su crecimiento, sino el amor y la protección que sentía hacia Daniel. Mientras la puerta de su hogar se acercaba, supo que debía prepararse no solo para la entrevista, sino para cualquier desafío que Carlos pudiera arrojar en su camino. Su voz interna resonó. No permitiré que nada ni nadie me detenga. ¿Estaba lista para enfrentarse con determinación a su pasado, o las viejas heridas la detendrían nuevamente? El siguiente paso era más crucial que nunca. María entró en su hogar con la mente aún agitada, reflexionando sobre el nuevo reto. Cada rincón de la casa parecía acoger la tensión que experimentaba, pero también representaba un refugio donde podía prepararse para la batalla que se avecinaba. Con cada paso, evaluaba las decisiones que había tomado y cómo cada una de ellas había cimentado su camino hacia la transformación. Un camino que, ahora más que nunca, se sentía como una prueba de fuego. Se sentó en el viejo sofá, donde tantas noches se había cuestionado a sí misma. Daniel estaba jugando en su habitación, absorto en sus juguetes. Su bienestar y futuro dependían del esfuerzo que ella estaba dispuesta a invertir en ellos, y eso la llenaba de un sentido de responsabilidad que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, el regreso de Carlos era una mancha en su elaborado plan. La incertidumbre de enfrentarlo, de ver cómo podría desestabilizar su crecimiento, comenzaba a enredar sus pensamientos. Decidió que no podía dejar que esas emociones la dominaran. En lugar de eso, tomó un cuaderno y comenzó a listar sus metas. La entrevista, la educación de Daniel, su propia estabilidad emocional. Cada objetivo tenía un propósito crucial en su vida, y visualizarlos en papel le daba un sentido de claridad. No puedo permitirme retroceder, se repitió una y otra vez, como un mantra que necesitaba grabar en su mente. El día de la entrevista se acercaba y, aunque el miedo seguía presente, ahora era un combustible que la impulsaba. Tomó las palabras de Luisa como un escudo protector contra sus inseguridades. En lugar de permitir que el recuerdo de Carlos perturbara su enfoque, recordó cómo había superado desafíos antes. La fortaleza se escondía en su vulnerabilidad,
y eso era un hecho que debía abrazar. Días después, llegó el momento de presentarse a la entrevista. Cada paso hacia el lugar elegido se sintió como una odisea. Mientras miraba a su alrededor, notó otros solicitantes que podían parecer más seguros. Sin embargo, en su interior, una voz le decía que cada uno tenía su propia batalla. María cerró los ojos por un breve instante y respiró hondo, conectando con su esencia. Necesitaba recordar su verdadero valor. La sala de espera estaba llena de una mezcla de nerviosismo y expectación. María se encontró reflexionando sobre las decisiones que la habían llevado hasta ese preciso momento. No solo estaba ahí por ella, estaba haciendo esto por Daniel, por su futuro, por las posibilidades que aún estaban por descubrir. Cuando finalmente la llamaron, se sintió como si diera un paso hacia el abismo. Sin embargo, no iba a permitir que el miedo la dominara. Caminó hacia la sala de entrevistas con la cabeza alta, dispuesta a mostrar la lucha que había llevado a cabo y los sacrificios que había hecho. Tenía que ser auténtica, y en su autenticidad estaba su fortaleza. A medida que la entrevista avanzaba, las preguntas se hicieron más desafiantes. Eran cuestiones que le exigían no solo reflejar su trayectoria, sino también su capacidad para crecer y adaptarse. A cada respuesta, María se adentraba más profundamente en un viaje de autoafirmación. Recordar la dedicación que había puesto en cada aspecto de su vida hacia Daniel le otorgó un fuego interno que iluminó su rostro. Pero en el fondo de su mente, el eco de la oportunidad que Carlos representaba la acechaba, recordándole que debía estar atenta. Durante la entrevista, tuvo la sensación de que el regreso de su expareja podía ser tanto una amenaza como una motivación. Esa dualidad la llenaba de ansiedad, pero a la vez le daba claridad en su propósito. Los desafíos, fueran externos o internos, eran parte de la vida. La entrevista terminó y, aunque estaba exhausta, una chispa de confianza había nacido en su interior. Había hablado desde el corazón, y eso le otorgaba un tipo de paz que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, a medida que abandonaba el edificio, su teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Era de Carlos. La inquietud se apoderó de ella al leer las palabras que aparecían en la pantalla. Hablemos. Necesito explicarte algunas cosas. Mientras su corazón latía con fuerza, supo que esta confrontación no solo era inevitable, sino también fundamental para su desarrollo. Tenía que decidir si daría un paso hacia el pasado o se aferraría a la vida que había comenzado a construir. ¿Sabría mantener la determinación y la claridad que había ganado o permitiría que el miedo la arrastrara de nuevo al caos? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que podía imaginar. María permaneció inmóvil frente a la pantalla de su teléfono, la ansiedad y la curiosidad chocando en su interior como dos fuerzas implacables. El mensaje de Carlos no era solo un recordatorio de su pasado, sino una señal de que se enfrentaba a una encrucijada. Sabía que no podía ignorar el sentimiento que brotaba en su pecho, una mezcla de temor y resolución. Decidió darle un giro a su día. En su mente, una lista de prioridades empezó a tomar forma. La educación de Daniel, su futura carrera y su paz mental. Todo, desde la decisión de contestar a Carlos, hasta cada interacción con su hijo, sería un paso hacia la vida que estaba forjando. Aquella tarde se sentó en la mesa del comedor y se enfocó en Daniel, quien llegó con una tierna sonrisa y un dibujo en la mano. Sin saberlo, el niño la anclaba al presente. Mientras observaba a su hijo, un rayo de inspiración la atravesó. Decidió cambiar la narrativa de su vida. En lugar de verse como una víctima arrastrada por decisiones ajenas, se vería como la arquitecta de su futuro. Si había algo que los últimos meses le habían enseñado, era que el verdadero poder residía en la capacidad de elegir y actuar. Esa tarde, decidió no solo acompañar a Daniel en sus estudios, sino también involucrarse más en su crecimiento. La primera asignatura fue un proyecto sobre los sentidos. María utilizó esta oportunidad para aplicar su enfoque renovado. Planeó una actividad sensorial, creando un espacio divertido y educativo para que Daniel explorara su entorno de manera diferente. Ella misma se sumergió en el proceso de investigación, desenterrando recursos sobre cómo los niños con discapacidades visuales aprendían. La profunda conexión que sentía con cada nuevo hallazgo la llenó de propósito, encendiendo el deseo de convertir su pasión por la educación en una acción tangible. Las horas pasaron, pero la dedicación de María no se detuvo. Escribió anotaciones, diseñó gráficos y planeó cómo enriquecer el aprendizaje de su hijo. En ese proceso, se dio cuenta de que se había transformado de forma inesperada.
Su papel como madre la hacía más fuerte. Su voz interior, una guía a veces olvidada, le decía que estaba construyendo algo valioso para ella y para Daniel. Esa noche, cuando finalmente se sentó a descansar, sintió que había dado un paso hacia la reimaginación de su vida. Pero la vibración de su teléfono interrumpió el momento de paz. Era nuevamente un mensaje de Carlos. «En serio, necesito explicarte por qué he vuelto», decía. Con el corazón acelerado, se cuestionó si era el momento oportuno para abordar el pasado. La decisión de abrir esa puerta podría traer consigo incertidumbre, arriesgar el equilibrio que había alcanzado. Pero por otro lado, cerrarle las puertas sin dar respuestas significativas también la consumía. ¿Era el reencuentro con Carlos un trueque con su antigua vida o una oportunidad para enfrentar sus demonios? Esa noche, cuando se acostó, las dudas y las determinaciones luchaban en su mente mientras se sumergía en un océano de posibilidades. Había descubierto un nuevo propósito, una nueva versión de sí misma que aspiraba a ser. Pero la sombra de Carlos seguía merodeando. ¿Podría integrar su nuevo camino con la realidad de su antiguo amor? En la intersección de estos caminos, María no podía evitar preguntarse si la confrontación era el puente para continuar su evolución o un tropiezo que la llevaría de regreso a lo que había dejado atrás. La tensión se acumulaba, y la decisión que se acercaba prometía ser devastadora y liberadora. La promesa de un enfrentamiento daba paso a un nuevo desafío, uno que podría definir no solo su futuro, sino también el de Daniel. ¿Tomaría la ruta de la confrontación o se aferraría a su nuevo destino? La respuesta estaba al alcance, pero requería un coraje en el que todavía no estaba del todo segura de confiar. María se despertó con la mente agitada. La preocupación por el mensaje de Carlos no le daba tregua. Había decidido que necesitaba claridad en su vida, y sabía que enfrentar el pasado podría ser el primer paso. Sin embargo, su nuevo enfoque sobre su futuro junto a Daniel la había transformado. No podía permitirse retroceder, debía buscar un equilibrio. Con determinación, se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de papeles y libros que había acumulado para ayudar a Daniel con su proyecto sobre los sentidos. En aquellos momentos de acción, había comenzado a sumergirse en un mundo de estrategias educativas que jamás había imaginado. Al leer sobre metodologías de aprendizaje inclusivas, se sentía no solo madre, sino también estudiante. Cada hoja de papel contenía un nuevo concepto que podía articular en una lección, cada anotación, un plan para enriquecer la experiencia de su hijo. Decidió que era importante no solo enseñar sobre los sentidos, sino también fomentar la curiosidad. Así, planteó un esquema semanal que no solo consistía en los proyectos de clase, sino también en actividades extracurriculares vinculantes. Exploraciones al aire libre, talleres de arte táctico y juegos sensoriales formarían parte de su rutina. A medida que trazaba esos planes, una sensación de propósito la inundó. Sin embargo, había una sombra, la duda sobre cómo responder al mensaje de Carlos. Sabía que debía abordar sus sentimientos, pero el miedo de desestabilizar lo que había logrado con Daniel la mantenía en vilo. Mientras su mente daba vueltas, un pensamiento penetrante surgió. No se trataba solo de Carlos, se trataba de su dignidad y de su voz. Había estado tan encerrada en el papel de madre, que había olvidado que también era una mujer. La mujer que alguna vez tuvo sueños propios, que estaba dispuesta a luchar por ellos. Ese día, después de la cena, decidió hacer algo inesperado. Se sentó con Daniel y le preguntó qué quería aprender más allá del colegio. Daniel, entusiasmado, propuso explorar los diferentes contextos sensoriales. Un viaje a la naturaleza, donde pudiera sentir la textura de la corteza de un árbol, o una visita a un museo que ofreciera experiencias táctiles. Las ideas fluyeron, llenándola de emoción. Esa conexión le dio un nuevo sentido de confianza. María comenzó a monitorear su propia evolución. El simple hecho de tener ese intercambio con su hijo le enseñó que ser una madre activa no significaba sacrificar su propio crecimiento. De hecho, lo elevaba. En el intercambio de ideas, se sentía casi como una colega, estimulando su curiosidad infantil en lugar de ser solo un recurso. Esa noche, mientras Daniel se preparaba para dormir, María sintió que había alcanzado un nuevo nivel en su viaje personal. Había encontrado su voz. El tiempo pasó, y ella volvió a la pantalla de su teléfono, el mismo dispositivo que había representado desesperación. Con cada pulsación, el mensaje de Carlos se convierte en un eco que comenzó a resonar en sus pensamientos. ¿Cómo respondería? Mientras su mirada se fijaba en el texto una vez más,
Se dio cuenta de que esa interacción podría definir no solo su seguridad emocional, sino también su autenticidad. Necesitaba confrontar sus sentimientos y dejar el peso del pasado atrás. Finalmente, decidió que no podía evadir más el inevitable diálogo. Redactó la respuesta a Carlos con calma. Estaba lista para contar su versión. El momento de la verdad se acercaba, y su determinación se alineaba con la necesidad de hacerse escuchar. Tenía que dejar claro que ya no era la misma de antes. Era una nueva María en busca de su propio camino. Presionó enviar, con la certeza de que este sería un paso más en su evolución. La respuesta de Carlos llegó en segundos. Las palabras parpadearon en la pantalla, y María contuvo la respiración. Lo que decía podía cambiarlo todo. Se sintió ante un nuevo precipicio, uno que prometía revelaciones inesperadas. ¿Acaso podría su pasado ofrecer más de lo que había previsto? La emoción y la incertidumbre colisionaron mientras sus dedos temblaban sobre el cristal de su teléfono, lista para descifrar el siguiente gesto del destino. María respiró hondo, sintiendo cómo el aire fresco del atardecer se colaba por la ventana. La notificación en su teléfono seguía parpadeando con insistencia, pero su mente ahora giraba hacia una mezcla de anticipación y miedo. Lo que Carlos había escrito podía significar muchas cosas. Lo sabía. Había hablado del pasado con una nostalgia palpable, pero también había insinuado una oportunidad de reconciliación. Sin embargo, en ese momento, su prioridad era mantenerse fiel a la nueva identidad que estaba construyendo. La respuesta a Carlos era un hilo delicado que podía romperse en cualquier instante. Durante días, había proyectado su respuesta como una conversación sincera, pero ahora, al leer sus palabras, al momento la realidad se tornaba más complicada. Se preguntó si sus emociones la llevarían a un lugar oscuro, o si podrían servir como trampolín hacia una versión de sí misma que nunca había explorado antes. La sensación de incertidumbre era abrumadora, una serpiente que la apretaba. Decidió mirar hacia afuera, donde las sombras se alargaban con el ocaso. ¿Qué le diría realmente a Carlos? En su mente, formuló preguntas que podría hacer. ¿Qué cambió en él? ¿Cómo habían llegado a este punto? Pero pronto se dio cuenta de que esas eran interrogantes cargadas de carga emocional. Necesitaba saber por qué deseaba esa conversación. María se enfrentaba a un dilema que tambaleaba entre su papel de madre y su papel como mujer. Desafíos tan intrínsecos a ella, que tuvo que contener un suspiro profundo. Mientras tanto, su enfoque en la enseñanza de Daniel continuaba fortaleciéndose. Había llevado a cabo algunas de las actividades que había planeado. Exploraciones en la naturaleza, visitas a museos accesibles, juegos sensoriales. Cada experiencia fortalecía el lazo entre madre e hijo, y algo dentro de ella comenzó a florecer. La curiosidad de Daniel la impulsaba a investigar más. Su dedicación a su desarrollo personal la hacía preguntarse sobre sus propias herramientas de aprendizaje. Comenzó a escribir un pequeño plan de estudios en casa, construyendo un puente entre su rol de madre y su nueva voluntad de ser protagonista de su propia vida. Un día, mientras caminaban por un parque, María notó que Daniel estaba particularmente alerto a los sonidos del entorno. Esto la llevó a investigar sobre ejercicios de percepción auditiva y sinestésica, y puso en práctica nuevas dinámicas, como usar diferentes instrumentos o elementos sonoros. Al final de cada día, su hijo se iba a la cama lleno de historias sensoriales, y ella sentía que, de alguna manera, también estaba aprendiendo de él, desarrollando nuevas habilidades, desafiándose a sí misma y elevando su confianza. Sin embargo, en medio de esta construcción de una nueva vida familiar, el mensaje de Carlos seguía ahí, ejerciendo una presión sutil pero constante. María se sentía atada entre las emociones del pasado y la vida en el presente. Debía elegir su próximo paso con cautela, pero también debía ser honesta. La necesidad de resolver esta historia latente se convertía en el eco de su nueva voz, una que ahora aspiraba a ser adecuada y clara. Fue un día lluvioso que le dio la oportunidad. Sentada en la cocina, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, María reunió coraje para tiempos futuros. Sabía que simplemente responder a Carlos no era solo un acto de comunicación, era una declaración de su presente y su futuro. Esto implicaba dejar en claro que no volvería a ser la misma. Allí comenzó a redactar su pensamiento, insuflando cada palabra con su nueva determinación. No soy la misma de antes, Carlos. Necesito que entiendas. A medida que combinaba palabras, se dio cuenta de que había un punto de inflexión en esta comunicación
que podría abrir la puerta a un nuevo comienzo o cerrar el capítulo definitivamente. Con cada frase, sentía cómo la presión de su viejo yo se desvanecía, dando espacio a su nuevo ser. Pero, al mismo tiempo, sabía que el futuro requeriría más que solo una afirmación de su identidad. El verdadero desafío aún estaba por llegar. Presionó enviar nuevamente. El sonido fue casi liberador, pero su corazón seguía acelerado. ¿Estaba lista para afrontar la respuesta de Carlos? ¿Podría su pasado ofrecerle la claridad que necesitaba para avanzar en su desarrollo personal? ¿O lo destruiría todo? La tensión en su mente arrojaba dudas en las sombras, mientras empezaba a imaginar su futuro. Esa noche, mientras un torrente de pensamientos no resueltos se agolpaba en su mente, un nuevo mensaje llegó. Un simple, ¿podemos hablar? Fue el último empujón hacia un abismo que prometía cambiar la dirección de su vida. María se sentó con el teléfono en la mano, sintiendo la vibración del mensaje como un latido en el silencio de la habitación. La lluvia caía con fuerza, resonando en sus oídos, y su mente se debatía entre el miedo y la curiosidad. Había esperado esta respuesta, pero ahora que estaba aquí, la realidad era más intensa de lo que había imaginado. En lugar de aguardar un momento propicio para responder, decidió actuar. Quería establecer su posición ahora, antes de que la incertidumbre se convirtiera en cólera. ¿Sí? ¿Cuándo? Escribió de manera rápida, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la iniciativa dependía de ella. Al enviar el mensaje, una sensación de poder creció dentro de su pecho, una chispa que había estado oculta entre las sombras de su vida pasada. María sabía que este encuentro sería crucial, no solo para dirimir las tensiones de una relación en declive, sino para reafirmar su transformación personal. Mientras esperaba una respuesta, sumergió su mente en el día a día de la maternidad. Daniel había crecido en las últimas semanas. Su hijo había empezado a explorar el mundo a través de los sonidos de una forma que la entusiasma. Aquella curiosidad que lo caracterizaba la hacía también preguntarse sobre sus propios intereses y deseos. Si él puede aprender a escuchar el mundo, yo puedo aprender a enfrentar el mío, pensó. Frente a ella, el cuaderno donde había escrito las actividades educativas parecía cobrar vida. Las páginas estaban llenas de coloridos dibujos y frases motivadoras, un mapa de los avances que había hecho junto a su hijo. Sin embargo, María sabía que necesitaba más profundidad en su propio crecimiento. Comprender cómo contribuir al desarrollo de Daniel era parte de su jornada, pero su propio camino continuaba esperándola. Decidió poner en marcha un pequeño experimento en el que integraría lo que había aprendido al escuchar a su hijo. Durante un par de días, se dedicó a entablar conversaciones sobre sus propios anhelos, sus miedos, maneras en que podría ser mejor madre y, en consecuencia, un mejor ser humano. Por primera vez, se definía a sí misma también como estudiante, buscando herramientas que encajaran en su nuevo rol. Fue entonces cuando un destello de claridad iluminó su mente. Se dio cuenta de que llevaba tiempo viviendo a la sombra de sus experiencias pasadas, de las decisiones que Carlos había tomado en el transcurso de su relación. En su deseo de adaptarse, de no desentonar, había perdido su propia música. Necesitaba reconectar con su esencia, tal y como lo hacía Daniel al descubrir sonidos nuevos. Mientras escribía un agradecimiento expreso a Carlos por la oportunidad de hablar, sintió la necesidad de abordar el tema de su pasado sin vergüenza. Quería que le quedara claro que podría participar en la conversación sin buscar su aprobación, sino como una persona completa y en evolución. Al hacerlo, notó cómo sus tensiones pasadas comenzaban a desvanecerse. No tenía que cargar con el peso de sus errores. Finalmente, recibió un mensaje de Carlos, sugiriendo encontrarse en un café cercano. Se sintió repentinamente abrumada por la adrenalina. En lugar de enfocar su energía en el nerviosismo, respiró profundo, reconociendo que cada encuentro tiene un propósito. Con su nuevo enfoque, no era solo el intento de recuperar la relación, sino el paso hacia adelante en su autonomía emocional. Mientras se preparaba para salir, miró a Daniel, quien estaba inmerso en sus juegos sonoros. En ese momento, comprendió que su hijo no solo era parte de su vida, sino el recipiente de su fuerza transformadora. María levantó la vista y sonrió. Está lista para la conversación con Carlos, pero sabía que la verdadera charla comenzaría con ella misma. Al salir de casa, con el corazón palpitando y la mente clara, se preguntó si de verdad podía aceptar la manera en que su historia había comenzado y reescribirla. Sin embargo, algo en su interior le indicó que se aproximaba un gran desafío.
¿Podía enfrentarse a sus emociones sin rendirse a la nostalgia? Las puertas de un nuevo capítulo se abrían, pero la historia de su vida aún estaba lejos de terminar. Con cada paso, se preguntó si lo encontrado al final del camino la acercaría al autoconocimiento que tanto anhelaba, o si la haría confrontar una verdad que la cambiaría para siempre. María entró al café con paso decidido, sintiendo cómo la calidez del lugar contrastaba con los remolinos de ansiedad dentro de ella. Había pasado mucho tiempo desde que se encontraba en una situación como esta, pero esta vez había un cambio palpable en su interior. Había estado preparándose para este encuentro no solo con Carlos, sino con su propia historia. Cuando lo vio, sentado en una mesa al final del café, experimentó una mezcla de emociones. Carlos parecía el mismo, pero algo en su mirada había cambiado. Era un reflejo de lo que ella había estado trabajando en su vida. Una oportunidad para reconstruir no solo una relación, sino también la forma en que se veía a sí misma. «Hola», saludó María, con una firmeza que resonó en su voz. Se sentó frente a él, sintiendo que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse. «Gracias por venir», respondió Carlos, un poco titubeante. «Sé que no ha sido fácil». «Hay cosas que necesitamos aclarar», interrumpió ella, sin titubear. Mientras hablaban, cada palabra era un ladrillo que construía un puente hacia el futuro. María compartía sus aprendizajes, cómo había transformado su vida por el bien de Daniel y su propio crecimiento personal. A cada momento, sentía que se liberaba de los estigmas y de los miedos que había llevado durante años. Carlos escuchaba, y en su expresión veía un reconocimiento que no había anticipado. «Me alegra que hayas encontrado tu voz», comentó él en un susurro. «Me di cuenta de que siempre he querido lo mejor para ti y para Daniel, pero no supe cómo manifestarlo. Estoy aquí para entender cómo podemos avanzar». Esa conversación fue un giro inesperado, algo que ni ella ni él habían proyectado. Hablaron de sus errores, de sus frustraciones pasadas y, sobre todo, de las oportunidades que aún estaban abiertas para ellos. María sintió que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a la auténtica realización de quién era. Cuando terminaron, no solo habían abordado su relación, sino también la posibilidad de co-crear un ambiente sano para Daniel. La idea de coparentar, por difícil que fuera, se transformaba en una nueva meta. María sintió que había puesto el punto final en un capítulo que tanto la había atormentado, pero ahora, con una visión renovada hacia lo que podían lograr juntos. Mientras salía del café, el aire exterior parecía más ligero. Había tomado el control de su historia y, por primera vez, se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La determinación que había cultivado no solo benefició a su hijo, sino que también la empoderó como madre y como individuo. Al llegar a casa, se encontró con Daniel dibujando, su rostro iluminado por la creatividad. Se agachó a su nivel, sonriendo. «¿Qué estás haciendo, campeón?» «Vine a representar todo lo que siento», dijo Daniel con sincera inocencia, extendiendo su mano y mostrándole su creación. Las formas y colores ramificaban como un árbol frondoso, lleno de vida. «Es hermoso, hijo. También yo he estado trabajando en mis propias representaciones», respondió María, llevándole su propia narrativa. Así, comenzó a contarle sobre su día, sobre Carlos, sobre conocimientos que había encontrado, y sobre cómo continuarían explorando el mundo juntos. Mientras hablaban, María comprendió que no solo estaba armando las piezas de su vida, sino que estaba cimentando la base segura y sólida que Daniel tanto necesitaba. Las experiencias vividas ahora eran herramientas que podía usar para luchar por su futuro. Era claro que el camino que había comenzado trazaba un nuevo horizonte de posibilidades, tanto para ella como para su hijo. Al final del día, mientras Daniel se dormía, María se sentó en la sala, rodeada de libros y papeles. Tenía un objetivo claro. Quería establecer un programa de aprendizaje en casa que integrara la creatividad y la inclusión. La idea resonaba dentro de ella como un tambor. La posibilidad de ayudar a otros niños como Daniel la llenó de una emoción nueva. Ya no solo sería una madre luchadora, sería una abogada de la educación inclusiva. Con cada plan que trazaba, sentía la fuerza creciendo dentro de su ser. Ante sus ojos se dibujaba el futuro que deseaba construir, no solo para ella, sino para todos los niños que enfrentan desafíos similares. María sabía que su vida estaba cambiando, y con eso venía también una profunda responsabilidad. Hacer de su voz, no solo un eco en su hogar, sino un grito de lucha por la inclusión en la educación. Todo lo que había alcanzado hasta ese momento, la había llevado a ese nuevo propósito,
y estaba decidida a no dar marcha atrás. Con el mundo comenzando a abrirse frente a ella, María se sintió lista para conquistar su futuro. Había trabajado arduamente para este momento, así que ahora, el verdadero desafío sería mantenerse fiel a la gran mujer en la que estaba convirtiéndose. Mientras se acomodaba para descansar, no podía evitar sonreír. Había tenido su momento de transformación, una oportunidad que no solo le cambió la vida a ella, sino también a su hijo. Con cada día que pasaba, la vida ofrecía nuevas posibilidades, y María estaba decidida a aprovecharlas todas. Se sentía capaz, empoderada y lista para ser quien siempre había querido ser. La historia de María no estaba solo comenzando, ya era un legado. Y ahora, tú, que has llegado hasta aquí, ¿estás listo para ser parte de esta historia de transformación? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.